desprende y quedan viejos. Yo creo que el buen político tiene que tener constantemente un espíritu joven, aunque tenga años. Yo he tratado de seguir esta máxima que la leí alguna vez en mi vida. No sé si con éxito, pero la trato de hacer porque creo que es la mejor forma de poder, diría yo, aleccionar, sobre todo a la gente joven, sobre el significado final de la política. Ahora, yo veo que ese que habla ahí, ¿quién es? Pero es otra cosa. No, continuamos, Cafiero, continuamos en vivo. Fue un pequeño inconveniente, nada más. No, pero yo no hablé de todo esto. ¿Cuándo hablé de todo esto? Sale con delay. No se preocupe, Cafiero, continuamos en vivo. Bueno, muy bien. No, que yo veo que este señor está hablando de otras cosas que no estoy yo diciendo, son las maravillas de la tecnoinformática moderna. Esto sí que me asume un hombre que habla, que se parece a mí, pero no dice las cosas que yo estoy diciendo. No, sí, eso usted, Cafiero, no se preocupe, despreocúpese que lo tenemos a usted en vivo. Bueno, a ver, ¿qué querés saber? Por supuesto, estábamos hablando de la incursión en su política, de la trayectoria. Usted dijo antiguo, por no decir viejo, caudillo, peronista. No, caudillo, esa es la palabra caudillo, no. Dirigente, poner lo que es más modesto y más real. Bueno, mirá, ¿cuántos años tenés vos, si se puede preguntar a una chica los años que tiene? No me digas la verdad, pero más o menos ¿cuántos años te imaginás que tenés? Yo tengo aproximadamente 3 décadas. 3 décadas parece mucho menos. Bueno, yo me inicié en esta actividad en los pasillos de la Facultad de Ciencias Económicas, a la que comencé a ir como estudiante allá por el año 1940. Probablemente ni tus padres habían nacido. Y allí alternaba mis estudios, que los seguía con mucha devoción y con mucho empeño, con la actividad que comenzó a ser primero, antes que política, comenzó a ser una actividad parapolítica, es decir, que precedió a la política, pero no era la política, que era la idea de cómo influir los destinos de la universidad. Nosotros en aquel momento no estábamos conformes con la universidad, que era la Universidad del Estado, la actual Universidad de Buenos Aires, la UBA. Nos parecía que mientras el país se estaba conmoviendo por la aparición de un fenómeno inesperado, como lo fue el advenimiento del peronismo, la universidad seguía encasillada en cuestiones o en disputas que no eran propias del tiempo que se vivía, ¿me entendés? Si mientras el país se sacudía, se dividía, se luchaba entre la nueva fuerza emergente que era el peronismo y las antiguas fuerzas políticas como era el radicalismo, el conservadorismo y el socialismo, la facultad, la universidad en general se sustraía del debate y se sustraía de la necesaria y fértil polémica que despertó en ese momento la aparición del coronel Perón en la política argentina. Yo, junto con otro grupo de compañeros, bueno, decidimos diferenciarnos de eso, sacamos un periódico, se llamaba Presencia, creo, y empezamos a debatir, empezamos a exigir de nuestros profesores que se ocuparan más de la Argentina y de los problemas argentinos que de toda esta verborragia un poco, yo diría, intrascendente, con que los profesores de aquel entonces dictaban sus cátedras, ¿verdad? Muy bien, yo empecé a trabajar allí, me reuní de una serie de compañeros, peleamos algunas veces arduamente y por la vía del hecho contra quienes, por supuesto, nos querían combatir, hasta que se produjo un hecho inesperado. No inesperado, era un hecho esperado, pero como un sueño. Era un sueño que teníamos muchos jóvenes de aquel entonces
que el país iba a salir de la situación de fraude electoral, de la situación de exclusión de los trabajadores, de la vida del país, que iba a salir de ese coloniaje cultural y económico que pensadores de la talla de Jauretche, Scalabrini, bueno, y muchos más habían comenzado a criticar en sus publicaciones. Entonces, por todas esas razones, comenzó mi vida política. Por supuesto, el 17 de octubre de 1945 es el bautismo de fuego. Concurrimos a la Plaza de Mayo. Los muchachos del trabajo nos miraban con un aire ciertamente, no digo despectivo, pero curioso y desconfiado. Porque íbamos de saco y corbata, mientras todos ellos iban con su uniforme de trabajo o descamisados, lisa y llanamente. Entonces, ahí comprendí yo, digamos así, el nuevo espíritu que había en la Argentina. Había un espíritu igualitario, había concluido lo que se llama el estado de deferencia. El estado de deferencia era el acatamiento casi riguroso de la voluntad de los patrones o de la voluntad de los ricos con respecto a los pobres. Esto era una consecuencia de un régimen que, tenía largos años de vigencia en el país. Bueno, a pesar de todas las predicciones en contrario, a pesar de manifestaciones multitudinarias de lo que era la oposición a la candidatura del coronel Perón, yo le cuento muchas veces a mis amigos, yo vi desfilar el 23 de septiembre de 1945, faltaban 3 semanas para el 17 de octubre, una inmensa multitud que victoriaba consignas propias y que repudiaba de una manera atroz la posibilidad de que Perón fuera candidato presidencial. Pareció que eso sellaba ya la pelea o el conflicto. Nadie imaginaba que 3 semanas después, nada más que 3 semanas después, esa marcha quedó en el olvido mientras surgía esto que se comenzó a nacer ese 17 de octubre de 1945. Bueno, no te voy a contar otras anécdotas, otras incidencias de ese tiempo, porque me parece que eso no es de interés para los oyentes. La cuestión que yo, que ya había iniciado mi vida política, no quise ser diputado nacional. Fíjate, algo que no era fácil renunciar en aquel momento. Pero yo entré al peronismo a través de lo que era la Junta Reorganizadora de la Unión Cívica Radical. Es decir, los radicales que no estaban de acuerdo con la postura del partido, que apoyaba a la Unión Democrática y que inclusive le había dado el candidato presidencial, que era Tamborini, vuelvo a decirte, entonces yo entré por la Unión Cívica Radical, Junta Reorganizadora. Estaba el Partido Laborista y estaba también un partido que se llamaba Independiente, que agrupaba a los exconservadores que también se estaban volcando a la candidatura de Perón. Yo entré por vía del radicalismo y claro, cada una de esas partes, como sucede ahora cuando se forman los frentes, quería llevar sus propios diputados. Y más de uno me dijo, Antonio, vos tenés que ser diputado por la Unión Cívica Radical. Y yo dije, mira, yo no soy radical, empieza por ahí. Uso esta banda política nada más como una vía de acceso a eso general, todavía no orgánico, a eso que era tumultuoso, que no tenía organización, que es el peronismo, ¿no? Que todavía no se llamaba peronismo. Mirá, fíjate lo que te voy a decir. La palabra peronismo, como la palabra justicialismo, viene años después, o por lo menos no es propia de la terminología del año 45. Bueno,
como vos querés escucharme hablar a mí, voy a pasar por arriba. Bueno, la cuestión que, muy bien, no quise ser, te voy a decir, vamos a decir exactamente las cosas. Si hubiera querido y hubiera puesto empeño, probablemente hubiera sido yo diputado nacional en el 46. Pero no, me pareció que era demasiado pretencioso de mi parte. Además, yo era un muchacho de 22 años, pretender ocupar ya una banca de diputado. Entonces, me retraje, me acompañaron mis amigos, y bueno, y de allí, y después vino la gran oportunidad que yo tuve. Estamos ya en el año 47. Si tuviéramos que remontarnos mucho tiempo más adelante, ¿qué podría contarnos de la época de la dictadura militar en el 76, una época que marcó tanto a nuestro país y la Argentina? Si querés 30 años, adelantamos el reloj 30 años, como vos sabés las cosas que pasaron en esos 30 años, ¿no? Bueno, te cuento entonces. Yo era ministro del gobierno de Isabel, yo era ministro de Economía. Yo era ministro de Economía y el gabinete también asistían a la reunión de gabinete los tres comandantes jefes. Videla, Macera y Agosti, creo que era el tercero de la aeronáutica. Y yo aprovechaba la ocasión para punciarlos un poco a los militares, diciendo, señores, acá corren rumores de golpe de Estado, no vayan a cometer ese error histórico porque ustedes van a pagar las consecuencias. Me decían, no, de ninguna manera, nosotros no estamos en el golpe, ni va a haber golpe. Lo que pasa es que la presidenta tiene que gobernar mejor. Bueno, eso lo vamos a discutir entre todos, decíamos nosotros. Pero yo no creí, ni mucho de lo que estábamos ahí sentados, que el golpe no se estaba preparando. Yo tenía otras noticias. Yo te podría contar muchas de ellas que me decían claramente que el golpe estaba en marcha. Por culpa del gobierno de entonces, no, mira, la decisión de asumir, de dar el golpe de Estado y apoderarse del poder, se tomó así el gobierno de Isabel hubiera sido el mejor gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque los militares estaban totalmente captados por la idea de que la guerrilla se iba a imponer en la Argentina. Y que si la Argentina se convertía en un estado gobernado por la guerrilla, no iba a haber ni paz ni seguridad para nadie. Por otra parte, ellos querían acabar con muchas cosas. Querían acabar con el peronismo también, o domesticarlo, que es la vieja, digamos, la vieja obsesión de los militares de aquel entonces, y que todavía sigue viva, pero no los militares que ya no actúan en esto, sino por algunos los políticos, ¿no? Que generalmente piensan que el peronismo es dominable, es captable, se lo puede manejar, se lo puede traer de aquí, llevar de allá, ¿no? Bueno, entonces, yo era, como te digo, ministro, pero yo veía que la situación se iba tornando insostenible. Porque la presidenta cometió algunos errores muy graves. Entre otras cosas, se dejó aconsejar por la P2. La P2 era una secta masónica que dirigía un señor Licio Gelli, que la influyó mucho. Ella desgraciadamente lo escuchó a este hombre. ¿Y este hombre qué le dijo? Acéptele la renuncia a Cafiero y a Rocaufo. Rocaufo era ministro de Trabajo, yo era ministro de Economía. Y cambie la política económica. Mire usted, están las vacas en la calle. Los ruralistas están protestando por el bajo precio de la carne. Y lanzaron las vacas a la calle Florida como un ejemplo, como una demostración de protesta. Si usted sigue en este camino, presidenta, le habrán dicho, la Argentina no tiene salida, ni económica, ni política, ni social.
Entonces tiene que reformar la política económica, tiene que cambiar al ministro de Economía, tiene que cambiar al ministro de Trabajo, tiene que hacer algunos cambios en su gabinete. Entonces le dijeron eso, yo me enteré de esta conversación y le quise allanar el camino a la presidenta y le mandé la renuncia. La presidenta me la aceptó y yo me fui a mi casa. Estaba en mi casa cuando me sorprendió enormemente, porque es difícil de creer, pero es la verdad. Yo no hice ninguna gestión por mí, pero el ministro de Relaciones Exteriores de entonces, que era Quijano se llamaba, me manda a decir por teléfono, me dice: Cafiero, ¿usted no aceptaría un cargo en el exterior? Pero ¿cómo no lo voy a aceptar? Ya mismo, con tal de salir de esta asfixia en la que yo me veo envuelto, yo voy a cualquier lado. ¿No le gustaría el Vaticano? Ah, pero para mí me colmaría todas mis expectativas. Y entonces me proponen ser embajador en el Vaticano. Y fíjese una cosa, estas son cosas difíciles de creer, pero es la verdad. Me ofrece una comida de despedida al entonces nuncio apostólico, es decir, el embajador del Vaticano en la Argentina, que era un prelado muy prestigioso, Pío Laghi se llamaba. Entonces, después de la cena, en la residencia del embajador, yo le pido, le digo: dígame, monseñor, usted que está tan bien informado, ¿cuándo va a ser el golpe de Estado? Y Pío Laghi que me dijo: pero no, Cafiero, váyase tranquilo a Roma, acá no va a haber golpe de Estado. Le dije: bueno, una de dos, o me está engañando, o no sabe lo que pasa, ¿no? La cuestión que yo me embarqué para Roma el 20 de marzo y llegué el 21 de marzo. El 22 me hice cargo de la embajada. El 23 estalló el golpe de Estado y el 24 yo renuncié a mi cargo de embajador en el Vaticano. Después tuve 2 o 3 semanas más porque quería preparar mi regreso, con la absoluta seguridad de que yo iba a ir preso. Porque en aquel momento todos los que habían sido colaboradores del gobierno eran tomados presos, eran llevados a la cárcel. Yo ya había estado el 55 y 56, esta era la segunda vez, 20 años después, que iba a tener que pasar por ese enorme padecimiento que es la cárcel, porque algunos que a veces en el afán apologético, digamos así, dicen poesías a la cárcel, como si la cárcel te enseñara a vivir, o que la cárcel nutre tus convicciones políticas, nada de eso. Ahí adentro de la cárcel vos sos un objeto, dejate de ser una persona. Yo ya había sufrido esta situación 20 años antes, de manera que fui a la... Bueno, de manera que cuando decidí volver, gracias a los consejos de mi mujer, que era una fe tenía extraordinaria, me dijo: mira, Antonio, si nos quedamos acá, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Solos, en una Argentina turbulenta, sangrienta, violenta. Nuestros hijos tienen 20, 21 años, están en la juventud peronista, les puede pasar cualquier cosa. Vayamos a la Argentina porque ahí nos vamos a sentir más cerca de eso. Y efectivamente, agarré y volví. Y como lo preveía, en de Ezeiza, estaba la Policía Federal esperándome y me llevó al famoso barco 33 Orientales, que estaba allí en el apostadero naval, en el puerto de Buenos Aires. Bueno, allí me encontré con todos mis excompañeros, todos los miembros del gabinete, la Corte Suprema de Justicia, los diputados, los senadores, los dirigentes gremiales, todos estábamos allí en ese barco. Y ahí pasé, después hice una breve pasada por Mendoza, porque me convocó un juez de Mendoza, y a fin del año 56 pude recuperar mi libertad. Entre los dos, vamos a decir, los dos episodios, el del 55 y
Y el del 76 yo rendí el tributo de 2 años. No es poco, pero tampoco es algo comparable con el destino que padecieron muchos de mis compatriotas y muchos de mis compañeros peronistas, ¿no? Cuando Perón volvió a la Argentina del exilio, usted en una plaza llena de manifestantes llamó a un grupo de personas, jóvenes imberbes. ¿Podríamos decir que esas personas hoy están nuevamente en el gobierno? Ay, querida, eso sucedió eso fue en 1974. Han pasado 34 años. 34 años es un periodo largo. Yo no creo que muchos de los que estaban en la plaza hoy estén ocupando funciones. No creo porque han pasado 34 años, que no es un periodo breve, pero eso no es a veces el sentido de tu pregunta. Tal vez lo que vos querés decir que digamos así, la filosofía, la política que seguían muchos de los que estaban en la Plaza de Mayo ese primero de julio, no era el 1 de julio, fue el 12 de junio, evidentemente habían tomado una actitud muy beligerante contra el gobierno peronista. Si bien es cierto, hubo millones o millares de jóvenes que adhirieron al peronismo, hijos de antiguos antiperonistas, que de la noche a la mañana, o no de la noche a la mañana, por un proceso de maduración y propio de las ideas de aquel tiempo, comprendieron la, digamos así, la excelencia, para llamarlo de alguna manera, del peronismo, y se hicieron peronistas, a veces con más rigor y con más ortodoxia y con más fervor que los viejos peronistas. Nos desbordaron muchas de las veces. ¿Por qué? Porque era una nueva generación. Ahí soplaban vientos de cambio en el mundo. Había pasado el famoso Mayo francés. La juventud se había de alguna manera adueñado de la política, adueñado de los cambios sociales. Era la vanguardia de un nuevo mundo. Y acá pasó una cosa parecida. La juventud asomó no como una fuerza, vamos a decirla, que ayudaba, sino como la fuerza protagonista. Y protagonista de un cambio que excedía por izquierda lo que era el rigor, lo que era el pensamiento histórico del peronismo. Entonces se produce un conflicto entre el peronismo histórico, que Perón lo encarna muy bien, y esta juventud, que al principio es la que abre el camino para el retorno de Perón. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? Sin esa juventud, Perón no hubiera podido volver al país. Pero comete un error esta juventud. Cree que utilizando la figura de Perón, ellos podían llegar al poder, y una vez en el poder, a Perón lo tiraban por un abismo y se quedaban dueños del país. Esta fue la estrategia de los montoneros. Esto fue lo que ellos de alguna manera intentaron hacer, pero les fracasó porque Perón se plantó. Perón no iba a permitir que se desvirtuasen las esencias doctrinales, filosóficas, políticas del movimiento que él había creado. Fue una lucha tremenda, con muchas víctimas. Estalla la violencia de una manera, caótica. Nadie sabía quién era amigo o enemigo de nadie. Era ¿cómo? Una cosa tremenda, ¿no? Sí, yo escucho. Bueno, ¿qué me... Bueno, yo conozco las noticias periodísticas, otra información no tengo, pero todo me parece
constructivo. Todo me parece que tiende a mejorar o a desactivar un conflicto que es absurdo. Créanme que es absurdo. Nada autoriza a que tengamos este conflicto, porque la Argentina está viviendo tiempos de prosperidad económica, como no lo conoció en mucho tiempo de su historia, porque el campo mismo está viviendo o vivía hasta hace pocas semanas una euforia, lo dicen los propios ruralistas, una suerte de, digamos así, de despertar, dicen algunos, yo diría, de sentirse plenamente retribuidos por las tareas que realizan. Porque, entre una palabra, esto es curioso, algún día los sociólogos en el futuro tendrán que explicarlo. ¿Cómo es posible que en el momento de mayor prosperidad se genere una protesta de este tipo? Algo ha fallado acá. Y probablemente tenga alguna culpa también el gobierno, que no ha sabido transmitir ni comunicar bien los fines o los últimos fines de algunas medidas que ha tomado. Pero también yo lo llamo a la reflexión a los dirigentes rurales. ¿Cuánto daño se ha causado al país estos 100 días? ¿Cuánto es la riqueza no producida? ¿Cuánto es la pérdida que hemos tenido en nuestra, vamos a decir, en nuestra reserva monetaria, en nuestros equilibrios macroeconómicos? Esto es una cosa muy difícil de explicar. Yo no sé si el tiempo nos dará la perspectiva para encontrar la razonabilidad de todo esto. Yo hasta ahora no la encuentro. Yo creo que el campo, los ruralistas tienen que, por supuesto, nadie les debe quitar el derecho de hacer valer sus propuestas, pero tienen que tener en cuenta algunas cosas fundamentales. En primer lugar, un gobierno necesita tener bajo su dominio o bajo su imperio, porque para eso lo eligió el pueblo, la facultad de fijar impuestos. Que pasen o no por el Congreso, se puede hacer una cuestión con eso, pero no es lo fundamental. Un gobierno al que se le impide legislar o se le impide crear un impuesto o mover un impuesto es un gobierno rengo, es un gobierno diría yo, impotente. Es decir, yo creo que el impuesto a las exportaciones, que acá llamamos eufemísticamente retenciones, estos impuestos, y el gobierno tiene una razón para hablar. Yo no digo que esté justificado cómo lo comunicó, yo no digo que esto no deba insertarse en una política más amplia y de mayor largo plazo, pero lo que pasa es que yo no puedo dejar de admitir que si un gobierno no tiene la facultad de poder modificar los impuestos, es un gobierno impotente, es un gobierno que no va a poder ni siquiera gobernar el país. Ahora, esto no habilita a que yo suscriba la forma en que esto se comunicó. No habilita que yo diga, hay otros problemas en el campo que hay que atender, además de los impuestos. Hay que hablar de una política agropecuaria de largo plazo, o de mediano y largo plazo. El gobierno debió haberlo anunciado junto con el anuncio del aumento de los impuestos. Entonces hubiera de alguna manera morigerado el conflicto. ¿Usted ve bien, Antonio, que se esté tratando ahora en el Parlamento el tema de las retenciones? Por supuesto que lo veo bien. Lo que lamento no ser legislador. Fui tantos años, me privé de este debate, que es un debate exquisito, ¿no? Donde se puede hacer mucha historia y donde se puede planificar el futuro. Yo quisiera que los argentinos comprendiésemos que estamos ante una oportunidad histórica única, porque lo que ha cambiado el mundo en estos 5 años, nada menos y nada más que esto, ha cambiado la introducción en la demanda de alimentos de 3.500 millones de seres humanos del Asia y del Pacífico, que ahora no solo quieren comer carne, sino que tienen la plata para pagarla. Y nosotros, que deberíamos ser los naturales,
ofertantes de esto, nos borramos, no asumimos toda la importancia que el mundo ha cambiado, el mundo es otro. El mundo ha generado nuevas fuerzas de poder, porque los cambios económicos, y yo no soy marxista, traen también cambios en la estructura del poder. Y entonces el mundo está observando que ya lo que habitualmente llamamos el norte del mundo, Estados Unidos, Europa, no son los que mandan. Los que están mandando son los países del sur, en la China, en la India, en el Japón, no tanto el Japón, pero Malasia, miles, 3.500 millones de bocas que están esperando los alimentos que pueden producir los argentinos. Vea qué oportunidad tenemos. Han caído con esta irrupción o con este cambio en las condiciones mundiales tantos apotegmas del pasado. A mí en la facultad Raúl Previs me enseñaba y nos enseñaba a sus alumnos que los países agrarios, ganaderos, estaban condenados al fracaso, porque había lo que se llamaba una tendencia secular de los términos de intercambio. Cada vez necesitábamos más alimentos para comprar la misma cantidad de productos manufacturados. Esto, que era una verdad absolutamente indiscutida, se ha cambiado. Hoy es al revés. Hoy pasa exactamente al revés. Pagamos la misma cantidad de productos manufacturados con una cantidad menor de alimentos. Entonces, esto nos enriquece. Esto a los países como el nuestro nos pone en una condición favorable realmente espectacular. Entonces, cuando vengan las generaciones que vienen y analicen este periodo, van a decir, ¿cómo es posible que se pelearon entre ustedes? ¿Cómo es posible, como dijo una vez un ministro uruguayo, que los argentinos se quieran tan poco entre sí? Que han hecho un conflicto allí donde está la base de su prosperidad. Esto hay que cambiarlo. Por eso se llama la reflexión, no solo al gobierno, que tiene la responsabilidad de conducir este proceso, sino a la dirigencia rural. Yo creo que el problema de las retenciones es un problema mínimo, ya lo están admitiendo. Es un problema mínimo comparado con el porvenir que le espera a la economía argentina. ¿Por qué no hacemos? Y en eso creo que tiene razón la Presidenta cuando llama a un pacto por el segundo centenario. Tenemos que buscar cómo... Esto de buscar la unión de los argentinos no se me ocurre a mí. Yo soy un discípulo de un señor que se llamó Juan Perón. Juan Perón, cuando vino a la Argentina, después de 18 años de exilio y proscripción, no vino a acogotar a sus antiguos adversarios. Vino a decir, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. ¿Qué vino a decir? Nosotros antes decíamos, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Yo repetí esa sentencia miles de veces. Ahora tenemos que decir que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Yo me guío en los sabios preceptos que Perón nos dejó como testamento. Perón vino a reinstaurar la unión de los argentinos, vino a instaurar la reconstrucción nacional, vino a hablarnos a todos de un destino común, vino a hablar de un modelo argentino para el desarrollo, vino a hablar precisamente de otras cosas que hoy lamentablemente no le damos toda la importancia que tienen. Vino a hablar de la necesidad de tener un crecimiento limpio. Los argentinos, como los países como el nuestro, no pueden tener crecimiento sucio. Quiere decir, tenemos que cuidar el medio ambiente, porque si para crecer tenemos que sacrificar la limpieza del medio ambiente, no hacemos negocio a mediano y largo plazo. Y tenemos que despojarnos todos de, digamos, de teorías, de pensamientos, de acciones que son más propias de los países europeos que de los países latinoamericanos. Argentina Antonio, tiene que... Sí. Recién usted dijo que los argentinos nos queremos poco. En relación a esto, ¿qué opina sobre la polémica que se generó a partir de la instalación de las carpas en la Plaza del Congreso? Y ahí está, es otra prueba de que no nos queremos nada. Mire, yo he vivido horas de división
mucho más profundas que estas. Estos son chistes. La lucha por una carpa en el Congreso. Yo te hablo de la lucha en donde caían muertos centenares de inocentes, como fue el bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio. Esas eran verdaderas batallas cruentas y despiadadas. Estos son pequeños episodios. Yo ni me molestaría en comentarlos. Yo que quiero que no se repitan los episodios que nos llevaron a la desunión a los argentinos. Ha llegado el tiempo de coincidir. Ha llegado el tiempo de que miramos al país y amémoslo al país y amémoslo entre los argentinos, como nos pedía el ministro uruguayo, mucho más de lo que lo hacemos habitualmente. Porque ahí en esa fuerza, en ese amor recíproco, en esa comprensión recíproca, puede residir el componente cultural y espiritual que tiene que acompañar la revolución económica que estamos viviendo en el mundo. Antonio, hoy en día, ¿cuál es el verdadero peronismo? ¿Hay dos peronismos? Porque se practicó hace unos años un peronismo de derecha llevado a cabo por el expresidente Carlos Menem, y ahora el peronismo actual del gobierno toma un rumbo de izquierda. ¿Cuál es el verdadero peronismo? Los dos son verdaderos peronismos. Uno que yo no he compartido nunca. Me pareció que Menem se iba del peronismo histórico, clásico, el que yo aprendí a vivir, al que yo le destiné mis mejores esfuerzos, cuando adoptó un modelo neoliberal para manejar la economía. El gobierno de Kirchner se lo dice de izquierda. Yo creo que el gobierno de Kirchner es más pragmático que ideológico. No creo que haya una ideología que guíe al gobierno. Hay un pragmatismo que esperemos que sea el pragmatismo lúcido del que hablan algunos teóricos norteamericanos, que le hace combinar la realidad con las exigencias de los... Perón decía claramente, hay que combinar el pragmatismo con el idealismo. Si usted se refugia solamente en el idealismo, usted se convierte en un autómata que solo sirve a cuestiones más bien de tipo abstracto y teórico. Si usted es solo pragmatismo, al tiempo usted se olvida de los ideales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser pragmático, reformando la realidad y revisando la realidad para que ésta pueda ser siempre comprendida y entendida por un político. Esto es lo que Perón decía con mucha más sapiencia. Yo no me acuerdo ahora exactamente cómo era la frase, pero él decía que pragmatismo e idealismo tienen que combinarse en la cabeza y en la acción de un político. Hay que ser pragmático en los instrumentos y en los medios, y hay que ser idealista en los fines. ¿Y cuál es el idealismo del justicialismo? La justicia social. Los males que el país tiene ahora es precisamente que todavía nos falta mucho para alcanzar la justicia social plena. Esta fue la bandera que nosotros levantamos, o que el pueblo levantó en los años 40, 50, 60, y que todavía sigue sin diría yo, sin alcanzar su plenitud. Muy bien. Entonces, vos querías que yo hablara de mi vida o de mi trayectoria. Yo no creo que Kirchner sea un dogmático. Creo que Kirchner es un hombre pragmático, que no se abrocha con ninguna idea predeterminada. Él tiene que tener, él seguramente tendrá la calidad necesaria, como no caer simplemente en el burdo pragmatismo, sino también poner la cuota de ideales y la cuota de valores que necesita todo movimiento para ser triunfante. Vamos a ver, yo tengo confianza en que tanto él como presidente del PJ como la presidente logren armonizar el necesario pragmatismo que exige la función de gobierno con el idealismo. Es decir,
la vigencia de las ideas centrales que hacen fuerte a un movimiento. Para nosotros los peronistas, esas ideas siguen siendo las mismas de hace 70 años. Justicia social, independencia económica y soberanía política, ¿no? Antonio Cafiero, ¿qué es lo que opina? Sí, no sé si te está escuchando en este momento. Sí, le quería consultar si en la historia... Pregúntale, Martín en este momento te está escuchando. Muy bien, sí, le quería consultar... Sí, si en la historia del peronismo hubo facciones tan marcadas como las que hay hoy en día, porque dentro del Partido Justicialista uno encuentra una línea, por ejemplo, como la de los hermanos Rodríguez Sá, la del expresidente Duhalde, la de los Kirchner. ¿Históricamente fue así? Si me dejas pensar, te agrego 3 o 4 líneas más, no son las únicas. El peronismo tiene una enorme capacidad para dividirse, pero una capacidad mayor para juntarse. No se equivoquen nuestros adversarios. El peronismo se puede presentar de distintas maneras, pero a la hora en que se tienen que tomar las decisiones está todo unido. Esto es lo que demuestra la historia del peronismo. Cuantos que han querido dividirlo, cooptarlo, someterlo, cambiarlo o adulterarlo, llámense militares, radicales, conservadores, izquierdistas, montoneros o lo que fuese, siempre han fracasado. Por eso sobrevivimos, por eso a pesar de todas estas contingencias, después de 70 años podemos decir, hemos atravesado todos los peligros de una vida política intensa. Tuvimos 18 años proscriptos, las cárceles se llenaron de peronistas, los cementerios se llenaron de mártires del peronismo. Y sin embargo aquí estamos. Todavía queremos hacer 30 años más de peronismo. Este siglo es nuestro también. No se equivoquen. No quieran manipular al peronismo. El peronismo es una cosa mucho más grande, mucho más... ¿Sabe por qué? No porque tenga una filosofía mejor. Porque el peronismo ha sabido captar el sentimiento de la gente. Y el sentimiento es una cosa que no se acaba nunca. El peronista, antes que un doctrinario, es un hombre que tiene un sentimiento. Y este sentimiento es seguido por las grandes mayorías populares. Y no se preocupen los ideólogos, los politólogos. A mí, muchas veces me han preguntado en Europa, en Estados Unidos, ¿y qué es el peronismo? Mirá, le digo, es difícil de definir. Es un fenómeno argentino. Es como el tango. ¿Quién puede definir el tango? Pero todos sabemos lo que es el tango. Y así es el peronismo, es producto de la... ¿Cómo te podría decir? Bueno, de los argentinos, de la esencia argentina. Nació de los argentinos y sigue siendo una suerte de, vamos a decir, de refugio para las mejores esperanzas de los argentinos. Esperemos que estos conflictos de ahora, vistos en perspectiva histórica, son conflictos mínimos. Conflictos eran lo que tuvimos antes, donde se derramaba sangre, vidas inocentes y donde el país no alcanzaba tregua en esta lucha facciosa que tuvo que aguantar durante mucho tiempo. Hoy miremos esto con un... Sí, no dramaticemos. Si bien es cierto, la polémica entre el campo, el gobierno, es una polémica, vamos a decir que ya cansó a la gente, y que además, medida en términos aritméticos, es una polémica menor, Lo importante está dado por aquello que yo les dije, el cambio en las condiciones mundiales, la aparición de nuevos actores mundiales, el surgimiento de cerca de la mitad de la humanidad que quiere comer y tiene con qué pagar los alimentos. Y eso ha trastornado el mundo, como lo ha trastornado el precio del petróleo. Pero esto es todavía más grave o más importante para la historia del mundo, ¿no? Hemos ingresado a una nueva etapa. Yo creo que se acabó la distinción norte-sur. Eso que la que tuvimos presente desde hace tanto tiempo. Hoy yo creo que el destino del mundo, para su mayor progreso y equidad social, pasa por una enorme coalición sur-sur.
cuando los países del sur comprendamos que no necesitamos romper con el norte, pero afianzar nuestros propios derechos y afianzar nuestras propias necesidades, y va a surgir un nuevo mundo de ahí, que no es el marxismo que cumplió su ciclo y terminó, que no es el neoliberalismo que cumplió su ciclo y terminó. Es de una nueva expresión de la política. Yo la podría llamar justicialismo, pero no quiero ser tan ambicioso. Les digo, no sé, es el sentido, llamemos, de justicia y equidad, de humanismo que necesita la humanidad para transitar los caminos de la paz. Tenemos que volver a reflexionar qué es el hombre, cuáles son las relaciones del hombre con la sociedad. Tenemos que volver a rescatar los valores éticos y culturales de Occidente, pero no el Occidente capitalista, tecnológico, avanzado, pero tremendamente injusto, sino el Occidente de los griegos y de los romanos, el Occidente que hizo posible una cultura humanística que dominó el mundo. Después, lógicamente, no supo conservar ese acervo y se ha debilitado la cultura occidental. Pero así y todo, por esto no niego tampoco que existe una poderosa cultura oriental, algunos de cuyos elementos seguramente vamos a tener que incorporar los occidentales, pero eso será en su momento. Por ahora, refugiémonos en las verdades. Yo creo en las verdades, hay quienes no creen en las verdades, creen que todo es relativo y que no hay una verdad absoluta. Yo pienso como Perón, un hombre que está munido de una verdad sólida y para toda la vida, ese es el hombre que yo quiero. Así decía Perón. Yo lo repito porque es una de las pocas cosas que recuerdo de memoria. Ana, vamos a tratar de colocarle a Antonio el auricular. También en la tradición cristiana, no confesional, pero en la tradición filosófica del cristianismo, es lo que debe alumbrar el mundo del futuro. Ese mundo que todos esperamos con ansiedad y en la que la Argentina, por virtud de distintas circunstancias, puede jugar un rol que nunca soñó. Por eso convoco a la unidad de los argentinos. Convoco a la juventud. La juventud tiene que volver a tener el rol protagónico que tuvo en la época de Perón. Perón me hizo su ministro de Economía cuando yo tenía 28 años. ¿Qué esperan, muchachos, para ocupar las responsabilidades del poder? Fórmense para eso. Luchen para eso. Antonio, ¿qué cree que hubiese anhelado Perón para sus herederos de la doctrina justicialista? ¿Qué hubiese anhelado? Sí. Y mira, yo te voy a decir, discúlpame la inmodestia. Creo que Perón hubiera dicho muchas de las cosas que yo estoy diciendo. Cuando estalló el conflicto con el campo, los hubiera llamado a los ruralistas, los hubiera llevado a la Casa de Gobierno, los hubiera sentado alrededor de su mesa de trabajo. Allí le hubiera dicho, miren muchachos, yo soy más del campo que ustedes, porque yo nací en el campo y ahí me crié. Y yo aprendí a andar a caballo antes de caminar. Por eso conozco los problemas de ustedes. Y yo les voy a decir una cosa. Ustedes se quejan porque les vamos a tener que poner un impuesto. Miren, ustedes están ganando plata como nunca. Si se le quita una parte, ustedes no van a sufrir. Al contrario. Pero si esto resulta gravoso o lesivo para sus intereses legítimos, vuélvanme a ver. Y recuerden esta máxima del Martín Fierro. Se lo digo a ustedes, los compañeros de la sociedad rural. Los llamaría compañeros. Fíjate, que avance, ¿no? Y les diría, el que gana su comida es bueno que en silencio coma. Así que vos ni por broma querrás llamar la atención. Nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma. Y ahí hubiese clausurado no sé si entendieron el sentido de este verso. Sí, entonces sí. Le dice, muchachos, a ustedes les va bien, no joroben, porque van a despertar resistencia. Traten de que les vaya mejor, tienen todo el derecho. Traten de que modifiquemos aquello que hemos ido mal.
Yo he comunicado mal, no he tenido un buen ministro de comunicación. Lo voy a volver a llamar a Paul, a ver si sabe cómo comunicar mejor que lo que se ha comunicado. No supieron explicar el tema. Se dejaron ganar por una cierta cuota de soberbia, como basta que lo digamos nosotros para que la gente lo aplauda y lo aprenda. Y no es así. A la opinión pública, al pueblo, todos los días hay que ganarle algo con verdades y con adoctrinamiento. Por eso les digo, muchachos, probablemente esta discusión, cuando la historia registre esta discusión, se van a preguntar los historiadores, pero ustedes fueron tan estúpidos que a las puertas de un progreso, que no es teórico, el país viene creciendo a una tasa del 8% anual. El país, yo me he divorciado con las estadísticas porque dicen tantas, pero ¿cuánto aumentó la producción agraria estos últimos 10 o 15 años? Lo decían el otro día, pasó de no sé, hasta a 150 o a 100 millones de toneladas. Yo estoy ausente de los números, pero más o menos así. Bueno, todo esto. ¿Y esto no les sacude a ustedes la imaginación? ¿No se dan cuenta que podemos llevar a los 500 millones de toneladas de granos? ¿No se dan cuenta que hay 3.500 millones de estómagos vacíos que están mirando las pampas argentinas? Como los de Brasil y los de la India, que son los 3 países que supuestamente serían los grandes proveedores de estos grandes nuevos mercados. Frente a la magnitud de estos cambios, a mí me parece tan pequeña la discusión, tan inútil, tan fuera de contexto, que yo dudo, es decir, que yo diría que lamentablemente es una demostración muy pobre de algo que el mundo no reconoce, el talento de los argentinos. Yo creo que si no salimos bien de esto, si no buscamos fórmulas asociativas, si el campo no advierte toda la responsabilidad que la historia le está echando a él encima, si el gobierno al mismo tiempo no comunica mejor y no produce también algunos cambios en todas sus decisiones, y la gente sabe lo que van a pensar las generaciones futuras. Van a decir, pero es posible que estando en... Porque esto no es una fantasía. El país ya viene creciendo a una tasa realmente inverosímil. Y el campo sigue creciendo. Y bueno, y se siguen aumentando las oportunidades de trabajo y disminuye en un grado que a mí no me satisface. Pero se disminuye la pobreza, se disminuye la exclusión, esto no lo han podido lograr, ni este gobierno ni ninguno, se disminuye la desigualdad. Porque lo que más le afecta a la gente no es la pobreza. Lo que la gente sabe lo que le afecta, la desigualdad. Cuando ve que se agigantan las diferencias en el ingreso entre los sectores más pobres y los sectores más ricos, ahí la gente protesta. Por la pobreza no. La pobreza, bueno, por supuesto que todos queremos salir, y ellos en primer lugar, de la pobreza, pero no nos irrita tanto que la desigualdad. Y si vos medís los índices de la desigualdad, te vas a dar cuenta que a pesar de este crecimiento económico, hay más desigualdad. Y cuando todos dicen, miren lo que hacen los chilenos, los uruguayos y los brasileños, les pasa lo mismo. En Chile no han podido solucionar ni avanzar un décimo en una sociedad más igualitaria, a pesar que dicen que es el modelo que tenemos que seguir. Pero la Argentina no tiene que seguir ningún modelo, tiene su propio modelo, que lo desarrolle, que lo ponga en funcionamiento, que lo robustezca con la participación. Perón, cuando habla del modelo argentino, habla de eso. Habla de la necesidad de participar, que la gente no sean juguetes, muñecos, sino que sean protagonistas. Eso lo que está en la esencia del peronismo. Ojalá, yo pienso que esto va a ser así, vamos a tener peronismo por lo menos hasta mediados de siglo. Después no sé.
Pero hasta mediados de siglo el peronismo seguirá gobernando la Argentina. Antonio. No se engañen, muchachos. No crean que este movimiento configura un nuevo movimiento político que va a desplazar al peronismo de su primacía electoral. No lo crean, no lo crean. No porque seamos seres superiores. Está hablando Antonio Martín desde el piso. Antonio, le quería Martín, te está preguntar escuchando. cómo ve la situación de la oposición al justicialismo en nuestro país. ¿Hay figuras relevantes como en otras épocas? Todo depende de lo que usted llame relevante, pero en fin. Figuras Está bien, fuertes. Si nosotros no tuviéramos oposición, estaríamos peor. Acuérdese lo que dijo Perón cuando vino al país. Le hablaron de que él había monopolizado los medios de prensa y de comunicación. Vale, dice Perón. Cuando los tuvimos todos a favor, nos voltearon del gobierno. Ahora lo tenemos todo en contra y volvimos al gobierno. Entonces, todas las verdades acá en la Argentina son relativas, ¿entendés? Yo pienso que me preguntaba sobre... Sobre la oposición, ¿cómo la ve? ¿Fuerte los que son opositores, por ejemplo, al justicialismo? No, la oposición... Mira, la oposición... Mira, en la oposición hay de todo. Te emparento también la crisis con el campo. En el país sigue subsistiendo una minoría gorila que odia al peronismo, que nunca lo aceptó como fuerza mayoritaria del país, que considera que si el peronismo desapareciera, el país pegaría un salto fenomenal, que si pudieran eliminarnos también los eliminarían, en algún momento lo intentaron, ¿no? Son esas minorías que bombardearon la Plaza de Mayo hace 50, 60, 70 años. Pero eso no creo que quieran usar esos procedimientos. Pero esas minorías gorilas son poquísimos en número, pero son muchísimos en crear opinión. Yo no soy adversario de los medios de prensa. Créeme que digo esto, no vaya a ser que se me tome como un adversario del Grupo Clarín. Yo no tengo nada de adversario con el grupo, pero cuando yo leo algunos editoriales, no tanto de Clarín, sino en algún otro matutino, tan, digamos así, tan infiltrado del odio antiperonista, me digo, pero no aprendieron más esta lección, no aprendieron que esta es la forma no de debilitarlo, sino de fortalecerlo el peronismo. Todos los males que atraviesa el país son culpa del peronismo, sino de ahora, del peronismo de hace 50 años. Y con esa cantinela cree que van a poder disimular sus propios errores y además sus propios miedos, porque en el fondo hay algo también de eso, ¿no? Pero volviendo al tema, usted me preguntaba recién sobre la oposición. la oposición. Fíjese, la división de la oposición. Mira, un día le pregunté a Perón, le digo, dígame, general, ¿usted a qué atribuye su enorme éxito político? Y Perón me miró y me dijo, mire, Antonio, a dos cosas. Primero, a que la conocía Evita. Y segundo, a la torpeza de mis enemigos. Fue la torpeza de mis enemigos el que me hizo grande a mí. Claro, yo creí que me iba a decir a mi doctrina, a cómo acerté en mis programas económicos, sociales o políticos. No. Evita y la torpeza de mis enemigos. Y me recordó un episodio histórico. Yo ahora, claro, no me acuerdo bien, no sé qué general de la antigüedad, que dijo exactamente lo mismo. Creo que era, si no era Julio César, era alguien, bueno, de esa notoriedad, ¿no? Que dijo, para que yo pudiera cruzar
la frontera o el río, ya estoy un poco lerdo de registros históricos. Tuve que encontrar enfrente y dio el nombre de un general. Con ese general torpe yo hubiera podido llegar a cualquier parte. Y esto lo mismo lo decía Perón, que citaba este ejemplo de un general. La próxima vez se lo digo correctamente. Ahora, discúlpeme que me quede en la indecisión y la duda. Es un general muy conocido, es una frase de Julio César, y bueno, y se refiere a el episodio de... Es un episodio histórico tan conocido. Bueno, qué mala estoy, muchachos, perdón. No, por favor, Antonio, le agradecemos muchísimo por este contacto con Canal 26. Bueno. Nosotros no tenemos más tiempo, pero fue interesantísimo todo lo que nos aportó y sus me hubiera quedado 2 horas más. Sí, nosotros también, pero... Si contar el anecdotario mío, te quedas ahí 4 horas. Seguramente, seguramente. No tenemos más tiempo. Lo agradecemos muchísimo.